Shabbat Shalom, familia. Shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Beneición Teshuvah Israel. Qué bueno, muchas gracias por permitirnos poder entrar a sus hogares, poder entrar a sus casas a través de este servicio de la Torah, a través del servicio que tenemos para nuestras vidas y por supuesto para Yahú. Y digo para nuestras vidas porque Yahú no necesita que le enseñemos Torah. Nosotros tenemos la necesidad de aprender y de conocer acerca de la Torah. Quiero darles la bienvenida a todos los que están a través del internet, a través de YouTube, o que están a través de la página, o los que nos están escuchando por la televisión, nos están escuchando por la radio, nos están viendo por la televisión. Bienvenidos, gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en el segundo mes. El mensaje de este segundo mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Si usted y yo estamos pasando momentos difíciles, no culpe al diablo, ni a Satanás, ni al vecino, ni al familiar, ni a nadie. Sencillamente, Yahú le está enviando oportunidades y amenazas porque son la respuesta de alguna oración suya. Acuérdese que el mensaje de Yahú no viene acompañado de magia, sino viene acompañado a través de experiencias y procesos que van ocurriendo en nuestra vida. Estas nos van ayudando a desarrollar. Espero que usted no llegue a viejo y sin haber aprendido a ser mejor persona cada día. Estamos en la parashá número 7. Parashá número 7, y el nombre de esta porción es Vayetse. Vayetse no es váyase, sino Vayetse. Vayetse se traduce o se interpreta como y salió. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis, capítulo 28, verso 10 al capítulo 32, verso 3. Mire cómo comienza diciendo. Esta es una porción que mucha gente le gusta y mucha gente conoce acerca de esta historia, y se habla mucho de esta historia. Comienza diciendo: y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la Eretz. Acuérdense que la palabra Eretz es tierra espiritual. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la Eretz, y su cabeza tocaba en la Shamaimá, en los cielos. Y he aquí Malach de Elohim que subían y descendían por ella. Si usted no conoce mucho acerca de nuestras enseñanzas, yo le recomiendo que busque esta parashá o esta porción otros años atrás, porque hablamos acerca de lo que representaba esta escalera. Y las enseñanzas que hemos tenido, hablamos acerca de una escalera especial que es la que está dentro de nosotros, que es el ADN. El ADN es una escalera. Ahora, ¿qué representa entonces esta escalera o este ADN? ¿Qué es lo que representa? Y a esto prestémosle atención porque va a estar interesante. ¿Qué es lo que representa esta escalera? Y sabe que el ADN, la conexión que tengo con Yahú dentro de mí. Si usted ve la imagen, ahí se ve la imagen de un ADN, pero también usted ve como un bebé o un niño que va subiendo, y posiblemente podría haber otro niño que vaya bajando, como usted lo quiera ver. Ángeles que suben, ángeles que bajan, malajim que suben, malajim que bajan. Entonces, la Torah nos habla, nos conecta con la ciencia, con la espiritualidad,
con la vida, con la historia, con la creación, nos conecta con todo. Y eso es donde usted tiene que crecer, porque el mensaje de la Torá no es religión. El mensaje de la Torá es para que usted y yo logremos hacer cambios verdaderos en nuestra vida, porque todas las personas que enseñamos y aprendemos Torá, lo hacemos porque tenemos una necesidad de crecer, de ser mejores personas. No estoy enseñando Torá en este lugar porque ya soy una mejor persona. Si usted entró a este lugar por eso, se equivocó de puerta o se equivocó de lugar. Yo estoy enseñando Torá en este lugar porque es la forma de cómo Yahweh está haciendo en mi vida para yo crecer y cambiar todo lo que yo soy. No todos estamos utilizando esta escalera. Yo no quiero que hablemos de una escalera externa que es la que todo el mundo ve en Jacob. Jacob tuvo un sueño ya es algo espiritual. Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la Eretz, que es tierra espiritual, y que su cabeza tocaba los Shamaim, los cielos. Esta escalera no sirve de nada cuando es externa. Por favor, esto es importante. Todo lo que las escrituras habla de cosas espirituales es porque están hablándonos de algo interno, espiritual. Algo interno, algo espiritual. Entonces, cuando dice que Jacob puso esta escalera o miró esta escalera en su sueño, realmente lo que estaba viendo era una escalera de crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual se obtiene subiendo y bajando la escalera. A veces nos va a tocar subir delante de la presencia de Yahweh y Yahweh también va a descender. Es un encuentro porque el ADN, el ácido desoxirribonucleico, eso es ADN, es donde está toda la información genética de nuestros padres. El ácido desoxirribonucleico es donde encontramos la conexión, o es el módem, o es la red inalámbrica que hay entre Yahweh y yo. Y mire qué interesante. Yo iba a decirle entre Yahweh, entre Dios, Hashem, Adonai, Jehová, el Señor, allá arriba, y yo. Y no es verdad. La red inalámbrica está dentro de mí. Yahweh está dentro de mí. Está dentro de mí. Entonces el ADN es la conexión que tengo con Yahweh dentro de mí. La escalera de Jacob es la conexión que Yahweh quiere que usted y yo conozcamos dentro de nosotros. Ahora, el punto de esto es que no todos estamos utilizando esta escalera interna. Muchos han creado escaleras externas. A esto préstele atención. Esto es importante. No todos estamos utilizando esta escalera, la del ADN, la que está dentro de nosotros, la conexión que hay entre Yahweh y mi ser. Muchos han creado escaleras externas. Vámonos nuevamente a Bereshit capítulo 28, verso 13. Génesis 28:13 dice: y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohei de Abraham tu padre. Mire que por favor preste la atención a esto. Yahweh está hablando con con Jacob a través de un sueño. Y Yahweh le dice: he aquí Yahweh estaba, dice, en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohei de Abraham tu padre, y el Elohei de Isaac, la Eretz, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Pero surge la pregunta: ¿por qué Yahweh le habla a Jacob de manera impersonal? O sea, Yahweh no le está diciendo
a Jacob: yo soy tu Eloa, de una manera personal, sino que le está diciendo: yo soy el Eloa de tu padre Abraham y de Isaac. Pero cuando se refiere a Jacob, ya no lo está metiendo como que en este negocio. Es para que tú entiendas que yo soy el padre de tus padres. Yo soy el Eloa, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Como que estaba medio excluido de este negocio Jacob. ¿Por qué entonces Yahú le habla a Jacob de manera impersonal? ¿Sabe por qué? Porque Yahú, cuando nos habla a nosotros de manera impersonal, es cuando nosotros hemos creado escaleras externas para pretender llegar a Yahú. Por favor, esto es importante. Y lo invito para que tome lápiz, papel y escriba, porque esto es importante. O sea, la razón por la cual Yahú nos habla a nosotros impersonalmente es sencillamente porque hemos creado escaleras externas para pretender llegar a Yahú. ¿Se acuerda usted de Nimrod? Nimrod quiso crear una torre, la torre de Babel, para poder llegar a Yahú por esas escaleras externas. Y a Yahú no se llega con escaleras externas. Las escaleras para alcanzar a Yahú tienen que ser internas. El ADN es la conexión que yo debo de tener con Yahú dentro de mí. Ahora la pregunta es: ¿y cuáles serán esas escaleras? Porque muchos han de estarse haciendo la pregunta. ¿Cuáles serán esas escaleras? Entonces, pero para entenderlo, yo quiero hablarle de tres tipos de escaleras. Yo quiero hablarle de la escalera de nuestro padre Abraham. Abraham tuvo una escalera. Y lo voy a definir con tres aspectos en cada uno de nuestros patriarcas. Por ejemplo, en Abraham es el que quiere. Usted dice: ¿pero por qué está diciendo del que quiere? Este es un tipo de escalera. A mí me gusta la escalera de Abraham, el que quiere. ¿Por qué pongo el que quiere? Porque Abraham, antes de encontrarse con Yahú, esto preste la atención todas las religiones del mundo, antes de que Abraham se encontrara con Yahú cara a cara, lo primero que Abraham tenía que hacer era tener interés en su vida de limpiar su conciencia del conocimiento que había adquirido de sus padres. Miren, hay algo que yo he aprendido, me estoy metiendo bastante en el tema de la salud, y he aprendido algo que me gusta y trato de aplicarlo en todo. Y esto es un servicio gratuito para usted, hoy por ser Shabbat. La mejor manera de atacar cualquier enfermedad que exista es a través de tres pasos. Y estos tres pasos son los tres pasos que se hacen cuando una persona va a hacer agricultura. Nadie va a ir a sembrar una semilla en un basurero. Lo primero que usted tiene que hacer es limpiar. Lo segundo que usted hace después de limpiar para ir a sembrar es abonar. Usted abona la tierra, prepara la tierra. Y lo tercero, usted va y planta la semilla. La semilla va a ser plantada en tierra limpia. Y no solamente va a ser tierra limpia, sino que va a ser tierra que esté potencializado. Eso mismo sucede en nuestro cuerpo. Son estos tres pasos importantísimos. Lo primero, antes de combatir una enfermedad que está dentro de usted, usted tiene que limpiar su cuerpo. Lo segundo es potencializar sus anticuerpos para que sus anticuerpos sean los encargados o el ejército de poder sacar cualquier patógeno o cualquier cosa extraña que esté dentro de su cuerpo. Y lo tercero es sembrar. Pues esto mismo es lo que yo encuentro con Abraham. Abraham sabe que para poder tener una buena cosecha, él necesita limpiar su tierra.
Y en su tierra, su cabeza, su cerebro, sus emociones, todo su ser está invadido de religión, de una religión o de una doctrina de sus padres. Y como fueron mis padres los que me la enseñaron, es la mejor del mundo. No siempre. No siempre nuestros padres están correctos. Entonces, por eso le dije, Yahú trata con nosotros personalmente y no impersonal, no lo hace. Él me puede contar la historia de mi padre. Yo tengo que tenerlo muy claro esto. Entonces, la primera escalera de mi padre Abraham fue fácil. Para poder alcanzar o para poder conocer o para ver o para poder encontrarme con Yahú, lo primero que yo tengo que hacer es hacer una limpieza. Tengo que limpiar mi conciencia del conocimiento que adquirí de mis padres. Hay gente que a mí me dice, yo nací católico y moriré católico. Yo nací en el judaísmo y moriré en el judaísmo. Yo nací en el cristianismo y moriré cristiano. ¿Usted se ha encontrado con algunas personas así? ¿Se ha encontrado usted con personas así? A diario me las encuentro, a diario. Entonces, el que quiere. ¿Por qué yo dije que Abraham significa el que quiere? Porque yo voy a hablar de 3 puntos. El que quiere, el que debe y el que es obligado. De estos 3 puntos voy a hablar. El que quiere, sencillamente Abraham dice, bueno, la verdad es que yo no sé si existe un Eloah. Yo escucho que mi papá dice que existen un montón de dioses. Luego mi mamá dice por allá tal otra cosa. Luego por allá escucho que alguien habla de Mahoma y de Alá, y otro por allá me dice tal cosa. Entonces yo tengo que comenzar a limpiar mi casa para encontrarme con el verdadero Eloah. Lo primero que hay que hacer es limpiar. Entonces Abraham quería encontrarse con Yahú o con el Eloah o con el creador de los cielos y la tierra, pero él sabía que para poderse encontrar con él era necesario hacer una limpieza total de todo su ser, de todo un montón de tonterías que hacemos, que decimos, que pensamos. Luego de eso aparece Isaac. Acuérdense que estoy hablando de mis patriarcas. Y cuando aparece Isaac, es el que debe. Miren qué interesante. Abraham es el que quiere. ¿Qué quiso Abraham? Encontrarse con Yahú cara a cara. Isaac es el que debe. ¿Por qué se dice el que debe? Porque Isaac se sentía comprometido de seguir los lineamientos de su padre. A quien le dijeron fue, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte Moriah y lo sacrificas para mí. Isaac dijo, amén. Está bien. No es fácil decirlo, es fácil decirlo, mejor dicho. Luego de eso nos encontramos con Jacob. Y con Jacob encontramos el que está obligado. O sea, a Jacob no le queda de otra. Las circunstancias en la vida puede ser que lo hagan hacerlo. Él tuvo que crear una fe a través de las leyes. Y cuando hablo de Jacob, estoy hablando de Israel. Por favor, yo quiero que a esto le preste mucha atención. Porque acuérdense que cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de la emuná en Abraham, de la fe en Abraham. Pero cuando hablamos de Israel, cuando el cristianismo o el mundo entero habla de Israel acerca de la religión, habla de la ley. Entonces, en Jacob o en Israel, él tuvo que crear una fe y la hizo a través de las leyes. Y aquí es como dicen por ahí, es donde la mula botó a Genaro. Ahí. ¿Cómo sucede esto entonces? ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Dónde, en qué momento nos perdimos? Así que cuando hablamos entonces de nuestros patriarcas, parece ser que ahí nos vamos perdiendo y no encontramos el camino de llegada. Y digo no encontramos el camino de llegada porque nos han tenido que obligar, la historia nos ha tenido que obligar y no lo hemos visto aún.
En el libro de Yashar, vamos a hablar un poco acerca de Abraham, porque yo digo que es el que quiere. Vamos a leer un poco. En el libro de Yashar, en el capítulo 9, verso del 12 al 19, dice: y Yahweh le dio a Abraham un corazón entendido, y él sabía que todas las obras de esa generación eran vanidades, y todos sus Elohim, todos sus dioses eran vanos y no servían para nada. Verso 13. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra, y Abraham se dijo así: ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Elohim, y a él yo serviré. Verso 14. Y Abraham sirvió al sol en esos días y le oraba a él, y cuando venía la noche, el sol se ponía como de costumbre, y Abraham se dijo así: ciertamente este no puede ser el Todopoderoso. Verso 15. Abraham aún continuaba hablando con sí mismo: ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y así nos la pasamos nosotros todo el tiempo, pero hay una diferencia entre Abraham y nosotros. Creemos el cuento que sea y nos hacemos religiosos y no nos quedamos ahí, nos quedamos cuadrados. Esta es la diferencia con Abraham. Abraham está en la búsqueda de ese Eloa. Yo conozco a muchas personas que andan buscando. Verso 16. Y la noche oscureció sobre él, y él levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este, y él vio que el sol se desvaneció en la tierra y el día se hizo oscuro. Y Abraham vio las estrellas y la luna delante de él, y él dijo: ciertamente este debe de ser el Todopoderoso, quien creó la tierra entera como también al hombre. Y aquí esos son sus siervos, son Elohim alrededor de él. Y Abraham sirvió a la luna y oró a ella toda esa noche. Y en la mañana, cuando estaba claro y el sol brillaba sobre la tierra, como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que Yahweh el Todopoderoso había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo así: ciertamente esos no son Elohim que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que ellos son siervos de Elohim. Y Abraham permaneció en la casa de Noach, y ahí conoció a Yahweh y sus sendas, y sirvió a Yahweh todos los días de su vida. Y toda esa generación se olvidó de Yahweh y sirvieron a otros dioses de madera y piedra, y se rebelaron contra todos sus días. Miren, la verdad es que yo no sé cuánta gente anda buscando conocer a Yahweh, pero hay quienes creen que lo encontraron. Y a esto me refiero cuando estoy hablando de las escaleras de nuestros patriarcas. Abraham, sí, es cierto, Abraham se encontró con muchas escaleras, así como yo me he encontrado con muchas escaleras que yo creo que este es el verdadero. Y ahí estoy hasta que me doy cuenta que no funciona. ¿Sabe que esto nos pasó a nosotros con el Shabbat? Cuando nosotros comenzamos a investigar acerca del Shabbat, encontrábamos, no sé si ustedes se acuerdan que comenzábamos nosotros, bueno, ya encontramos una manera del Shabbat. Este es el Shabbat. ¿Cómo? Vamos a hacer el conteo desde el primero del mes de la Aviv, y vamos a contar de 7 en 7. 7, 14, 21, y empezaba todo en secuencia. Pero llegaba un momento donde descubríamos que no era así. Miren, era interesante. A 2 horas de celebrar el supuesto Shabbat, veníamos, traíamos todo, los panes, los halot, todo para poder celebrar. Y 2 horas antes el Padre nos mostraba que estábamos equivocados y que ese no era el Shabbat. Esa era una escalera. Y luego tomábamos otra escalera. Y luego otra escalera. Tomamos muchas escaleras para encontrarnos con el Shabbat hasta hoy, que es lo que nosotros tenemos. Sencillamente ponemos delante de nosotros escaleras porque esa creemos que es la manera correcta. Pero hay quienes son bárbaros. Hay personas que ni siquiera la Torah le prestan atención porque otros le dicen otra cosa. La Torah no sirve, pero esto que dicen esto sí sirve. O sea, hay quienes encuentran escaleras
porque andan buscando a Yahoo, pero hay personas que ni siquiera ven esas escaleras, sino que se quieren subir como en liana, no por escaleras. Ahora, más adelante, Yashar, capítulo 11, verso 31 al 43, encontramos otra manera de Jacob encontrar con sus escaleras. Muchos de ustedes encontró esta escalera y la tuvieron y la están teniendo en sus vidas, esta otra escalera. Yashar 11, 31 al 43. Y en el anochecer de ese día, en la casa de Abraham, estaba ceñido con la ruaj del Todopoderoso, y él llamó y dijo: ay de mí, Padre, y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer y piernas que no se pueden mover. Como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Verso 33. Y cuando Abraham vio todas estas cosas, su ira se rebuía contra su padre. O sea, el papá de Abraham tenía un negocio, tenía una tienda donde habían de todo tipo de imágenes, porque eso hacían en Ur de los Kasdim, en Ur de los Caldeos. Hacían imágenes para adorarlos, los hacían de madera, de acera y de todo lo que usted sabe. Entonces Abraham estaba molesto y dice, verso 33, y cuando Abraham vio todas estas cosas, su ira fue rebullida contra su padre, porque su padre era el que hacía todo eso, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos y vino a la cámara de los poderosos, de los dioses, de todos estos todas estas imágenes, y quebró todos los dioses de su padre. Verso 34, y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Elohim, del gran Dios que estaba ahí delante de ellos, y él salió. Y Terach, su padre, vino a casa porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando. Así que Terach vino a la casa para saber lo que era esto. Verso 35, y Terach, habiendo oído el hacha en las cámaras de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes y él se encontró con Abraham saliendo. Y Terach entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abraham su hijo había hecho aún estaba ahí delante de ellos. Oiga bien esto. Cuando Terach vio esto, su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue a la cámara de Abraham. Y él encontró a Abraham su hijo aún sentado en la casa, y él dijo: ¿qué es esta obra que has hecho a mis dioses? Y Abraham respondió a Terach su padre, y él dijo: no así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Verso 40. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra todos ellos, y aquí el hacha aún está en su mano, como puede ver. Miren la historia que está contando Abraham. Y la ira de Terach fue rebullida contra su hijo Abraham cuando él habló esto, y Terach dijo a su hijo Abraham en su ira: ¿qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras, tú me estás mintiendo. ¿Hay en estos dioses espíritu, nefesh, alma, o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? Oiga, Abraham no era tonto y Terach tampoco era tonto, pero a veces cuando queremos usar ciertas escaleras nos pasamos por tontos. Perdone por favor lo que estoy diciendo.
¿Hay en estos dioses espíritu, alma o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra y no los hice yo mismo? Y puedes hablar tales mentiras diciendo que el grande Elohim, que el grande Dios que estaba con ellos los golpeó. Es que tú pusiste al hacha en sus manos y después dices que él los golpeó. Abraham respondió a su padre y le dijo a él: ¿y cómo puedes tú servir estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos? ¿O pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos? Que tú has de servir madera y piedra, cuales no pueden hablar ni oír. ¿Qué le parece? ¿No cree que esto nos pasa seguido? Que hemos creado dioses ajenos, que hemos puesto escaleras que supuestamente están desde la Eres, desde la tierra espiritual, y que llegan a la cima. Cuando hablamos de Isaac, el mensaje fue que se sentía comprometido de seguir los lineamientos de su padre. Acuérdese de algo: Abraham tuvo que limpiar su vida, limpiar su casa, limpiar su ser, porque él quería encontrarse con Yahú. Abraham no quería que ese ADN o que esa escalera tuviese virus, ni bacterias, ni cosas extrañas en ella. Abraham sabía que tenía que limpiar el ADN, porque él quería encontrarse con el verdadero Eloa, porque hay algunos que se parecen pero no son, y que todo el mundo predica de ellos pero no son. Cuando hablamos de Isaac, el que debe, no de deber, sino de hacer. Isaac se sentía comprometido de seguir los lineamientos de su padre. No eran personales. ¿Y por qué le digo que no eran personales? Porque en Bereshit capítulo 24 verso 3, Génesis 24, 3 dice: y júrame por Yahweh Elohei de los Shamaim, de los cielos, y Elohei de la Eretz, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaní, entre los cuales yo habito. O sea, Yahweh le está diciendo a Eleazar, a Abraham le está diciendo a Eleazar, que era su ayudante, que por favor, si él moría, que no permitiera que su hijo Isaac se casara con una mujer kenaní, sino que fuera a su tierra y que allá le consiguiera una mujer para su hijo. Isaac parece que no está haciendo lo que él quiere, sino lo que él debe. ¿Y qué es lo que él debe hacer? Lo que su padre está dejándole hacer a él. No sé si esta historia es buena o es mala. Solamente le estoy diciendo que Isaac está haciendo lo que debe hacer. Luego en Bereshit capítulo 25 verso 6 dice: y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los alejó de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la Eres de Kedem. Abraham está de alguna manera protegiendo a su hijo. ¿Es malo? No, no es malo. Isaac está haciendo lo que debe hacer, no lo que quiere hacer, sino lo que debe hacer. ¿Y cómo es? Porque todos se lo están poniendo a él, de lo bueno y lo malo que debe o no debe hacer. Más adelante, Bereshit Génesis capítulo 26 verso 28 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado. Muerto Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac está haciendo lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Abrir los pozos que su padre
había abierto. ¿Es malo? No, no es malo. Pero más adelante ya nos encontramos con Jacob, el hijo de Isaac. Así que Jacob está obligado a hacer algo. El peso sobre la vida de Jacob es tan grande que él tiene que arreglárselas para solucionar esta situación, porque tiene a un abuelo llamado Abraham, tiene a un padre llamado Isaac, y es mucha la responsabilidad. Y con Jacob tuvo que crear una fe a través de las leyes. Cuando hablamos de la vida de Jacob, usted y yo conocemos algo interesante. Jacob fue obligado, entre comillas, ¿a qué? A comprar la primogenitura. ¿Tenía necesidad de comprarla? No tenía necesidad de comprarla. Jacob tiene algo para cada uno de nosotros. Yo no necesito comprar ni robar la primogenitura de nadie, porque Yahweh le dio a cada uno de nosotros una primogenitura única. Compra la primogenitura. Miren lo que hace Jacob, cómo fue siendo obligado a un montón de cosas en el nombre del Señor y en el nombre de la fe. Engaña a su padre. Después de engañar a su padre, haciéndose pasar por Esab, su hermano, se va con Labán. Allá usted ya sabe que es engañado, más adelante es engañado por Labán con sus hijas. Luego pelea con el Malak y le cambia el nombre. Así que ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Así que ya tenemos a un Jacob Israel. Y este es el que está obligado. ¿Por qué yo digo el que está obligado? Porque a partir de Israel, a partir del pueblo de Israel, es que comienzan a nacer las leyes. Así que está obligado Israel, como 12 tribus, hijos de Jacob, están obligados a guardar leyes que consideran divinas, pero son leyes humanas, como por ejemplo, cuando se habla del sacrificio de animales para poder alcanzar la espiritualidad. Eso, aunque está escrito en la Torá, hay muchos versos que desvirtúan que haya sido una ley divina de parte de Yahweh el sacrificio de los animales. Como por ejemplo, cuando Israel salió de Misraim, de Egipto, y tenía que matar un cordero pascual, y dice ahí que es una orden aparentemente divina, pero allá en Jeremías capítulo 7, versos 21 y 22, dice que esa no fue una orden de él. Tenemos una mezcla entonces. Pero cuando yo sé que Yahweh desde el principio, Él ordenó que nuestra alimentación debía de ser frutas, vegetales y frutas que tuvieran semilla, fruto que tuviera semilla, entonces nosotros nos perdimos en el camino. Yahweh le dijo a Noah allá en Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 4, pero carne con su vida que está en su sangre no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, la sangre de todo animal y de todo hombre demandaré. O sea, Yahweh dice que no se puede derramar sangre de ningún animal ni de ningún hombre, pero ese mismo Yahweh les dice más adelante que hay que matar corderos, machos cabríos, toros, carneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuál Dios tengo que seguir? ¿Qué problema? ¿Qué sucede entonces? Otra vez, Israel está obligado a guardar leyes que considera divinas. Está obligado a guardar o a creer en ciertas escaleras. Pero son realmente leyes humanas, como el sacrificio de animales, cuando la ley primaria fue no sacrificar ni derramar la sangre de ningún animal. Qué contrario, ¿verdad? Tenemos todo esto. En Bereshit 26, 29, Génesis, capítulo 26, verso 29, dice, y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y con los Anashim y con los mortales y has vencido. Más adelante nos encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 1, donde dice, ahora pues, oh Israel, escucha los decretos y derechos que yo les enseño para que los ejecuten y vivan.
por favor, préstele atención a esto. Y entren y posean la Eretz, la tierra que Yahuwah Elohei, su Dios, de sus padres, les da. ¿Sabe que mientras yo estaba leyendo este verso, me acordé que escucho a muchos pastores cristianos que dicen que los judíos o el pueblo de Israel se salva por la ley? De hecho, se inventaron la historia del rapto de la iglesia, donde mientras la iglesia del Señor o Jesús viene por su iglesia y se los lleva en el rapto para el cielo, el pueblo de Israel tiene que pasar aquí en la tierra la gran tribulación y que vamos a ser salvados por la ley. Porque no sé de dónde se inventaron una escalera que les dice que de la única manera que se puede salvar el pueblo de Israel es por la ley, y de la única manera que se salvan los cristianos es por la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero les voy a enseñar que eso es totalmente falso. Préstele atención a esto, por favor. Usted sabe que estamos hablando de Jacob en este momento, de Israel, y que a Israel ha sido obligado a crear escaleras, a crear muchas escaleras, muchos dioses, muchas creencias, muchas doctrinas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a Israel se le obligó a crear leyes de sacrificio de animales. Y digo se les obligó porque Yahú dijo bien claro que no, y Mieloa no miente ni se arrepiente. Y esas leyes aparecieron con Moshe. ¿Estoy en contra de la Torah? No, pero me dieron raciocinio para darme cuenta que si Yahú no miente, ni se arrepiente, ni cambia de parecer, lo que Yahú dijo al principio lo tiene que mantener, porque Él no se arrepiente. Él no puede cambiar, Él no cambia. Entonces la ley de los animales, del sacrificio de animales para perdón de pecados, etcétera, 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 quedan abolidas. ¿Por qué quedan abolidas? Porque la ley primaria de Yahú era que no se derramara sangre de ningún animal. Y que Yahú fue bien claro qué era lo que nosotros deberíamos de consumir y de comer. Entonces, el sacrificio de animales y la ley de Moisés le fue otorgada a Israel. Ahora, viene otro punto importante. Préstele atención a esto. Cuando dejamos los sacrificios de los animales a través de la ley, a través de Israel en el desierto y a través del tiempo de los profetas y de los reyes, entonces aparece el sacrificio de un hombre. ¿De quién estamos hablando? La era de Yeshua, la era de Jesús. Ahora, estas fueron leyes de hombres. Por favor, a esto préstele atención. Muchos van a estar jalándose los cabellos, pero préstele atención a esto. Hay leyes que fueron dadas por Moshe, que eran de hombres, de Moshe. Pero hay leyes aquí dentro del cristianismo o del mesianismo que fueron dadas por hombres y no por Yahú. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Esto hizo el cristianismo. Miren, no sé si fue Constantino, no sé si fue Jesús, no sé si fue Yeshua, no sé si fue Pablo, no sé si fue Pedro, no sé si fueron los emperadores grecorromanos, no sé si fueron los papas, no sé quién fue. Pero que hay una mano traviesa en esto, por supuesto que la hay, y le voy a decir por qué. Realmente el cristianismo enseña de que ellos viven por la gracia y que ellos viven por la fe y no por la ley. Pero eso es totalmente falso, y por favor préstele atención a lo que voy a decirle, porque realmente el cristianismo no se salva, porque la creación de la salvación eterna es obra cristiana, no es hebraica, no es torática, no es del Tanakh, no es del Antiguo Testamento. Le voy a explicar por qué. El tema de la salvación eterna es totalmente católico, cristiano, apostólico, Constantinopolo, lo que usted quiera ponerle. Usted dice, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque el mismo Pablo lo enseña. Pablo parece que no estaba tan desconectado ni tan perdido. Miren, Gálatas.
para el cristianismo y los mesiánicos. Galuya o Gálatas, capítulo 3, verso del 3 al 7 dice: tan necios son, habiendo comenzado por la ruaj, por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. Ahora, cuando se habla de la ruaj, del espíritu, se está hablando de la fe, pero no de la fe en Jesús, ni la fe de Jesús. Se está hablando de la fe que tuvo Abraham. Tan necios son, Pablo lo está diciendo, habiendo comenzado por la ruaj, por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. Quitaron la fe y pusieron la ley de los sacrificios de animales, de los sacrificios de corderos, machos cabríos, toros, carneros, hasta que terminaron sacrificando a un hombre. Mire lo que sigue diciendo, verso 4: tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Oiga bien, aquel pues que le suministra la ruaj, el espíritu, y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo le pregunto esto a un cristiano, a un mesiánico, y me dice: eso es por la fe. Nosotros somos por fe, me dicen. Ah, ustedes son por fe. Si ustedes son por fe, entonces ¿por qué juzgan por la ley? Pero ¿cómo así? Sencillo. Ustedes, el cristiano no usa la ley de la Torá, sino que usa la ley de los hombres que crearon ellos. ¿Por qué razón? Sencillo. La ley me juzga. El cristiano le va a decir a usted: si usted no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿para dónde van? ¿Para dónde va la persona que no crea que Jesucristo es Dios y que murió por mí en la cruz del Calvario? ¿Para dónde va? Ahora, si me dicen que voy para el infierno por no creer en Jesús, ¿quién me está juzgando? ¿La ley, la gracia o la fe? ¿Me puede juzgar a mí la gracia? No, porque entonces dejaría de ser gracia. ¿Me puede juzgar a mí la fe? No, porque dejaría de ser fe. Entonces, ¿quién juzga? La ley. Entonces, ¿qué está utilizando el cristiano para poder someter a los creyentes? La ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de la Torá? No, ¿por qué? Porque en ninguna parte está escrito que en la Torá que debes de creer en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y que gracias a su resurrección ahora ustedes están en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Ustedes van a entrar al cielo. Eso no está en la Torá, eso no está en el Tanakh, pero sí es una ley o no es una ley. Entonces, ahora viene lo interesante, ya estoy terminando. Aquel pues que le suministra la ruaj y hace maravilla entre ustedes, viene Pablo y pregunta sarcásticamente: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta correcta que dan todo el mundo es por oír con fe. Y cuando ustedes mandan al infierno a alguien que no cree en Jesucristo o en Yeshua como su único y suficiente Salvador, ¿lo hace por la fe o por la ley? No me pueden decir por la fe, ni tampoco por la gracia, porque ni la fe ni la gracia juzgan. La única que juzga es la ley. Y lo peor es que ni siquiera es la ley de la Torá, sino que es una ley que se inventaron. Entonces mire lo que dice el verso 6. A ver, aquí aterrizamos. Así Abraham creyó a Elohim. ¿Qué le creyó a Abraham? Abraham, si no aceptas a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que yo lo envié a la cruz del Calvario, estoy hablando sarcásticamente, perdónenme, derramó su sangre preciosa como el sacrificio santo, santo, santo. Si no lo crees, Abraham, tablita, hermano, infierno le toca. No, Pablito dice lo siguiente: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por sedaca.
y le fue contado por justicia social. ¿Sabe por qué dice Sedaca y por qué dice justicia social? ¿Quiere que le diga por qué? Porque empezó su descendencia y todas las naciones de la tierra a recibir la bendición. ¿De quién? Verso 7. Sepan, cristianos mesiánicos, sepan por tanto que los que son de fe son hijos de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Pablito el cristiano. Eso dice. Sepan por tanto, necios. Se van a sentir algunos ofendidos por lo que voy a decir, pero así dice la latinoamericana. Estúpidos. Se van a ofender muchos. Pero no lo dije yo, lo dijo Pablo. Sepan por tanto que los que son de fe, no de la ley, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces le pregunto, viene la pregunta buena para terminar esto. Las escaleras de nuestros patriarcas, ¿en cuál de todas estas escaleras usted se está encaramado o se ha subido? En la de Abraham, que lo primero que hizo fue limpiar, y Yahú se agradó porque empezó a sacar toda la basura que había, y Yahú lo llamó a él de Ur de los Kasdim, lo llamó de Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer cosas grandes contigo. Y Jesús, luego aparece Isaac. Isaac tiene que hacerlo su padre. La salvación de Isaac fue que estaba siguiendo a un padre que había estado loco y había hecho cosas bárbaras, buenísimas. Pero ¿qué tal si el papá de Isaac hubiese estado haciendo cosas negativas, malas, paganas? Posiblemente Isaac le hubiera tocado paila, como dicen los colombianos. Pero no nos quedamos ahí, sino que vamos a Jacob. Ya estoy cerrando. Y Jacob tiene que ser obligado, porque a Jacob se le olvidó lo que hizo Abraham, se le olvidó lo que hizo Isaac, y empezaron en Israel a crear leyes de hombres para poderle dar una manito, una ayudita al todopoderoso creador de los cielos y la tierra. Esta enseñanza la voy a cerrar con una pregunta. ¿Cuál es la escalera que estamos eligiendo para llegar a Yahú? ¿La de Abraham a través de la fe? ¿La de Isaac a través de seguir y hacer lo que su padre le está ordenando? ¿O la de Jacob? ¿Cuál es la escalera que usted y yo estamos poniendo delante de nosotros? Realmente es ese ADN, esa escalera que está dentro de mí, ese Eloa que estoy buscando dentro de mí. Y cuando usted encuentra a ese Eloa dentro de usted, cuando usted encuentra a Yahú dentro de usted, cuando usted sabe que la conexión de ese ADN no es externa, no es una escalera externa, sino que es una escalera interna, entonces usted logra entender que las oportunidades, las amenazas son la respuesta divina a todas sus mismas oraciones. Que cuando usted le pide algo a Yahú y no le sale como usted quiere, abracadabra, pata de cabra, usted tiene que estar convencido que eso que no está tan bueno es la respuesta a su oración, porque Yahú no trata de la manera con brujería y hechicería, como muchos han pretendido venir a vendernos una doctrina totalmente errada, y no sabemos y no nos damos cuenta que Yahú, Él es el único que está haciendo las cosas. Las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. Cada mañana que usted y yo nos despertemos, debemos de darnos cuenta que hay respuestas
hay siempre respuestas a nuestras peticiones y nuestros anhelos, pero no de la manera como usted y yo estamos esperando. Abracadabra, patas de cabra. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabarejeja Yahú veishmereja. Yaer Yahú panabeleja bikuneja. Isa Yahú panaleja beasim leja. Shalom.